Recuerden que la clase anterior hablamos sobre ética. Hace 50 años atrás, esos asuntos éticos no se tocaban. ¿Por qué? Porque la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. En ese tiempo no íbamos a tocar el tema de la fertilización tecnológica, de la fecundación por medios tecnológicos, por la clonación. 50 años atrás, estas problemáticas no se tocaban, pero la humanidad, en conocimiento y en virtud de su desarrollo, ha estado quebrantando principios éticos. Al igual que estos principios y conceptos éticos, de una cierta manera errada, han entrado a la iglesia. Y hoy tenemos serias problemáticas en los ministros, en las personas aspirantes al pastorado, al ministerio. Una deshonestidad tremenda. Y tenemos que estudiar esto. Es necesario que toda persona vinculante en el ministerio, sea que sirva en una iglesia o no, debe aprender los temas éticos. Es necesario que los estudiemos. La siguiente diapositiva. Vamos a estudiar hasta donde nos dé el tiempo, porque vamos a iniciar desde la ética hasta llegar a la bioética de manera secuencial. Pero hoy les voy a dar una clase complementaria con la otra para que tengan una idea de lo que es la ética hoy y de la importancia de la ética. Vamos a estudiar unos aspectos importantes. Número 1, la definición, que ustedes comprendan qué significa, cuál es su raíz de la ética. Número 2, la importancia de la ética. Hoy estamos en una generación, lamentablemente, en el área cristiana, en cierto sentido, penosa. Nos da pena describir cómo hoy en día estamos, de cierta manera, perdiendo el control, la batalla frente a aspectos morales y éticos. Número 3, vamos a estudiar el origen de la ética, un panorama más o menos cercano al origen de la ética, de dónde se remonta, de dónde viene. Y número 4, vamos a tener un cuestionario sobre puntos éticos. Son ciertas preguntas difíciles de responder, pero las vamos a analizar desde la ética y darle una orientación seria y bíblica. Y número 5, unos consejos prácticos que vamos a darle a cada uno de ustedes para que crezcan como persona, en virtud de su persona, de su llamado en Dios. Cuando la ética no se comprende, la gente actúa de manera tal que sus acciones no son reguladas por principios. Fíjate esto, cuando yo no tengo acciones reguladas por principios que conozco, que estudio, que los comprendo, entonces actúo de manera que no voy a tener en cuenta ciertos aspectos necesarios, correctos a la hora de actuar. Y básicamente esto ha entrado en toda la iglesia y una de las partes más cuestionadas es en los pastores y ministros, en el área de liderazgo de las iglesias. Cuando hay respeto, hay acciones que literal, hay una palabra, es empañar o nublar, una palabra más abierta que la puedan comprender, no coloquial. Nublan esa imagen con que Dios ha hecho brillar la iglesia, y eso se debe a causa de que no rigen su vida bajo los principios éticos bíblicos. A veces vamos a querer tomar ciertas posturas, acciones,
pero actuando bajo principios éticos, vamos a tener una regulación de los comportamientos, de las acciones y de los pensamientos. Ahora, la ética no solamente comprende lo exterior, porque la gente piensa que es lo que se ve visible en acciones que son inmorales, son las que Dios juzga, y no es así. Hay acciones que son del corazón, que no son visibles al ojo humano, pero Dios las está juzgando. La Biblia dice que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ¿dónde? En su corazón, ya adulteró. En la época de Jesús y de los patriarcas y demás, el adulterio era considerado un acto inmoral, pero de manera física. Ahora Jesús dice, no solamente es de manera física. Dios cuestiona las acciones desde el corazón de nosotros. Cuando hacemos cosas desde el corazón, con actitudes y con iniciativas erradas, desde el odio, desde el dolor, desde la falta de perdón, desde la deshonestidad, desde lo inmundo, impuro, nosotros podemos estar reflejando algo exterior que se ve bueno, pero en sí lleva un veneno por dentro. Así lo mira Dios. Cuando tomamos acciones que salen del corazón, pero sin ser con una intención correcta. La Biblia dice que Dios pesa las intenciones del corazón. ¿Cuál es tu intención cuando te subes a un púlpito a predicar? Algunos dicen, la voy a romper, voy a hacer, mejor dicho, que se mueva la iglesia, menos glorificar a Dios. Desde ese momento, la forma en que tú prediques ante los demás puede ser buena, pero ante Dios fue una acción que es reprochable. Y desde ese punto quiero partir con el tema de la ética. El sábado que viene van a tocar con otro maestro otros temas que también son importantes. Sé que les va a ayudar. Algunos que están aquí, que están predicando, que están haciendo cosas buenas para Dios, vamos a ver si damos una clase sobre homilética con un maestro que va a estar aquí con nosotros y ustedes van a aprender muchísimo. Yo sé que van a aprender mucho. Seguimos a la siguiente parte. Vamos a definirla, la ética. Siguiente diapositiva. Siguiente. Por favor, esté un poquito atento para... No, la siguiente diapositiva. La anterior de esa. Exacto. Colócasela para que ellos estén conmigo ahí Bueno, yo no alcanzo a verla desde aquí la pantallita del celular, pero la voy a mirar desde acá. Vamos a definir la palabra ética desde la etimología. Su raíz, ¿de dónde viene? Ahí ustedes pueden ver que esa palabra viene de la raíz ethos, que esta tiene que ver con el carácter del hombre. Y el carácter del hombre tiene que ver también con su ser. De ahí es donde el hombre va a asumir y va a tener ciertos comportamientos que tienen que ver con su carácter. De manera que esta parte también tiene que ver con las costumbres, porque hay ciertas costumbres que se aprenden y que se adhieren al carácter y se vuelven acciones, actitudes y forma de ser. Y desde ahí debemos evaluarnos en cómo estamos actuando en nuestro diario vivir y cómo estamos actuando en el ámbito ministerial. Siguiente. Ahí estamos viendo 5 o 4 principios de la importancia de la ética.
Número uno, la ética siempre ha importado, y más en nuestros días. Número dos, la ética es un maestro para la formación del carácter. Escuche esto importante. Número tres, la ética forma parte de nuestro diario vivir. Todos los días estamos presentando acciones morales, inmorales, conducta correcta o incorrecta, haciendo cosas buenas, haciendo cosas malas. Y de nosotros depende cómo nos conducimos en nuestro diario vivir. Número cuatro, la ética desde la perspectiva de Dios es un equilibrio moral para la sociedad y para la civilización. La ética tiene su importancia porque tiene principios. Entonces, la ética es un sistema de principios y valores que nos ayudan a diferenciar lo debido de lo indebido, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Y estos principios guían nuestro comportamiento. Preste atención que al comprender y al saber los temas éticos nos van a ayudar a guiar nuestro comportamiento. Y no solamente en ciertas acciones a lo largo de nuestra vida. Para que nosotros en el ministerio demos una buena representación correcta, debemos saber qué hacer. Y la ética nos da principios morales, correctos, que nos ayudan. Ahora, vamos acá. Pónselo acá a ellos. Hoy en día hay un secularismo tremendo en nuestra sociedad. Y yo digo que estamos en tiempos peligrosos. Esos tiempos donde las personas fácilmente se desvían de la fe, se desvían de lo correcto creyendo hacer lo correcto. Si nosotros en estos tiempos peligrosos no estudiamos y comprendemos estos aspectos de la vida, incluso conociendo también estas corrientes de pensamientos que tienen influenciada nuestra sociedad, que cuando vienen a la iglesia, vienen con estas actitudes, con este comportamiento. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no se dan cuenta que cuando las personas están en la iglesia, o esta generación están en la iglesia, demandan del predicador un mensaje light, un mensaje que nos motive, que siempre nos aliente? Y no está mal. El problema es el exceso en esas tendencias. Le voy a explicar algo. Hay un sistema de pensamiento hedonista. Cuando el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, fue a Atenas, encontró un grupo de epicúreos. Los epicureos eran personas que buscaban escapar del dolor a través del placer. Era una corriente filosófica que buscaba el placer para salir de los episodios dolorosos. Cuando se da cuenta la adicción que producen las drogas, el alcohol, la inmoralidad sexual, persona promiscua, se da cuenta usted de algo importante. Y es que las personas, a medida que va la sociedad creciendo y va creciendo estos actos inmorales, las personas se envician más en las cosas terrenales, porque hayan un cierto placer. Y estamos en la generación del placer, que busca el placer por encima de la verdad, busca el placer por encima de los principios, busca el placer por encima de lo correcto, por encima de lo que conviene. Hay gente que sabe que una orientación con palabras directas, sin maquillaje, le va a bendecir, mas sin embargo no quiere oírlas. Por lo tanto, cierra su corazón y sus oídos a recibir esa palabra.
Estamos en la generación del placer. Hedonismo. Es lo mismo que los epicureos. Los hedonistas de hoy eran los epicúreos de la época de Pablo. La gente quiere lo divertido, quiere solo lo que les relaja. Y cuando vemos en los Salmos, creo que leímos la vez pasada, que David escribía y decía: bueno me ha sido haber sido afligido, porque aprendí a guardar tu ley. La aflicción, de cierta manera, también nos enseña a guardar la palabra de Dios. No se dan cuenta que los mensajes no están cambiando a la gente, sino que la gente está cambiando los mensajes. Si mencionas en algunas partes o iglesias en la palabra infierno, la gente se alarma. De hecho, hasta el mismo pastor te dice: no menciones la palabra, porque va a generar miedo y temor en la gente. Pero en los años 50 era muy común en los altares. Entonces hemos venido de cierta manera retrocediendo en lo que es primordial y concerniente a la verdad. El secularismo plantea al hombre como el centro de todo. Ténganlo en cuenta. Si ustedes ven la sociedad de hoy, todo gira en torno al hombre, en torno al ser humano. Es parecido al humanista, pero vamos con esta. Cuando vemos la palabra secularismo, es una palabra compuesta. Primera palabra, en su original es seculum. La palabra seculum tiene que ver con lo físico, con una era, con el tiempo en que se viven en las cosas comunes de la vida. Pero el sufijo ismo cambia la palabra, le agrega un sentido de pensamiento que lo prescribe el hombre. Es decir, que cuando hablamos de que tú eres una persona humana, es una palabra correcta aplicada a tu persona. Por ejemplo, que yo diga Evelyn es muy humana, es una palabra bien aplicada. Pero cuando ya digo Evelyn es humanista, ojo aquí, ya le estoy añadiendo a una corriente filosófica de pensamiento. ¿Y qué dice esta corriente acerca de este pensamiento? Que las cosas se resuelven en este mundo sin tener en cuenta, número uno, la divinidad. Número dos, a Dios, ni nada que tenga que ver con lo espiritual, ni astrológico. Solo se resuelven las cosas de la tierra con cosas de la tierra. En otras palabras, sacamos a Dios de la ecuación. Y cuando se saca a Dios de la ecuación, está pasando algo. Ya Dios no es el que resuelve. Entran otros postulados como el gobierno, la ciencia médica. No se ha dado cuenta que hoy en día, incluso entre cristianos, se pelean por un gobierno, porque miran las posiciones de lo que el gobierno puede solucionar. Y en ese aspecto el gobierno se ha vuelto el generador de soluciones en la sociedad. El gobierno busca dar subsidio de vivienda. La gente dice, bueno, qué buen gobierno, el presidente tal es el que está haciendo esto, que arreglen las vías. Cuando ocurren catástrofes naturales, lamentablemente, ¿a dónde va la gente? La gente no dice, oh Dios, danos solución, ayúdanos. Ni Dios pasa por la mente. La gente va al gobierno. Necesitamos al gobierno que nos solucione el problema que tenemos. Entonces, de cierta manera, el gobierno ha sido un ente proveedor para la sociedad. De manera que la sociedad está viendo al hombre como el solucionador. Y esa es parte del secularismo de hoy. Eso también entra a la iglesia. Entonces, cuando la gente viene a la iglesia, piensa que el pastor es el que hace milagro. El pastor es el que me soluciona mi problema. Necesito al pastor. Y se hacen dependientes del hombre
por encima de Dios. Y es un error mortal que está secando espiritualmente a las iglesias. Porque cuando el pastor es el centro de todo, no ha ido a iglesia donde, o a lugares donde el evento gira en torno al apóstol, al pastor, al profeta, y poco de Cristo y más del hombre. Estas corrientes están entrando en la manera en que miramos al hombre, en la manera en que miramos a Dios y la manera en que le rendimos tributo. La gente en sí va a la iglesia para adorar a Dios, pero el hombre le está quitando en cierta manera protagonismo a Dios, digámoslo así. La ética va mucho más allá de saber qué es correcto y qué es incorrecto. Ahora, el secularismo viste al hombre de la autoridad moral. Es decir, el hombre es el estándar, el hombre es el que regula la moralidad. Por eso tenemos gobierno que de una manera sacan leyes que van en contra de la moral, que no solamente la gente entiende, sino que Dios prescribe en la Escritura. ¿Y sabes qué pasa? Cristianos apoyan esos gobiernos. Y uno dice, pero qué contradicción. Desde el hombre se están dictando leyes que van en contra de Dios. No se les haga raro porque ya hay ciertas noticias y alarmas de ciertos proyectos donde se está mirando a ver las posibilidades que si una persona del mismo sexo viene a la iglesia, se quieren casar y el pastor dice, no, son dos mujeres o dos hombres, yo no puedo ir contra mis principios. Eso puede pasar en cualquier momento de la historia. Oiga esto. Cuando la iglesia diga que no está de acuerdo, ponen una demanda, sancionan a la iglesia, cierran a la iglesia, pueden llevar a cárcel al pastor, porque esta sociedad está dando brincos agigantados hasta estas posturas en contra de Dios, y lo van a hacer de manera constitucional y pública. Si la iglesia no despierta, si la iglesia no abre los ojos, no se alerta, no trabaja para que estos gigantes inmorales comiencen a crecer y a golpearnos, vamos a tener serios problemas en un futuro. Porque el hombre hoy en día es el que está prescribiendo la moral. Dice que es lo bueno y que es lo malo. Llega un momento, como ha pasado desde el 1800 con la era de la ilustración o la era de las luces, donde empezaron los grandes avances tecnológicos y la revolución industrial. El hombre desde la era medieval fue apartando a Dios del centro hasta traer al hombre. Cuando Dios es separado del centro de la sociedad, de la cultura, de la iglesia, y entra el hombre, se suplementa la autoridad. Cuando hay una suplementación de la autoridad, ya Dios no es el que rige, Dios no es el que manda, Dios no es el que prescribe qué debemos hacer, sino que entra el hombre a decir, no, Dios quiso decir esto y hay que hacer esto, eso es lo que pienso yo. Y sacamos a Dios de la vida moral. Y por eso estamos viviendo corrompidos moralmente en esta sociedad, aún dentro de la iglesia, aún ministros, siervos de Dios, pastores, que ya su conciencia está cauterizada, porque ellos asumen que como son siervos de Dios pueden hacer lo que quieren y están corrompiendo su relación con Dios. El secularismo ha puesto al hombre como la medida y el estándar de todas las cosas. Es decir, que todo es por medio del hombre. Así lo está viendo la sociedad hoy en día. ¿Por qué es importante conocer estas corrientes de pensamientos que hoy están en la sociedad? Bueno, primeramente, se necesita saber cuáles son las condiciones de este enemigo y así lo podemos enfrentar. Tenemos que conocer cuáles son las condiciones, cómo podemos llegar con una palabra clara a una generación que prácticamente ha sacado a Dios del centro de su vida.
Si queremos enfrentar con contundencia estos gigantes, llamémoslos enemigos, que se están levantando silenciosamente en las iglesias, debemos conocerlas muy bien, porque nadie puede ir en contra de su enemigo y tener estrategias para vencerlo si no lo conoce bien. El enemigo hay que conocerlo también. La razón por la que el cristiano debe saber esto es porque estamos en tiempos peligrosos. Y si entendemos los tiempos en los que nos movemos y vivimos, vamos a tener una respuesta frente a estas corrientes de pensamiento. Óigase bien, toda la sociedad o todas las personas que recibimos de la sociedad vienen de cierta manera influenciadas con estas corrientes. Yo he ido a iglesias donde el pastor no es el que dirige a la iglesia como ministro competente y posicionado por Dios, sino que es la iglesia la que dirige al pastor. La iglesia es la que le dice cómo debe predicar los mensajes, que no sean tan fuertes, que sean aquí, que sean acá. Y se ha metido otra corriente, que la vamos a estudiar en una próxima, cuando les dé la secuencia de esta clase. Óigase bien, hay una corriente filosófica llamada el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo prácticamente es lo que funciona. Se rige no más por el valor de la acción, sino por lo que produce la acción. Ahí hay un peligro, porque ciertamente, le voy a poner el ejemplo, ¿cuántos muchachitos que van a la iglesia, los papás, para que ellos estén tranquilos, les dan el celular dentro de la iglesia y de cierta manera logran algo positivo? ¿Qué lograron? Que no hiciera bulla, que no gritara, que no hablara, porque estamos en la iglesia. Pero en la acción que está demasiado mal, porque un niño jugando juegos en la iglesia de matarse, de espada, de cosas, de diablos y cosas allí, pero el papá se lo da para que juegue los diablitos dentro de la iglesia porque le conviene, que le va a dejar estar tranquilo en la reunión. Pero no va más allá de la acción. Eso es pragmatismo. Ejemplo, una iglesia que en el día de Halloween, 31 de octubre, manda a toda su gente a venir disfrazada, que lo hay, y por montones hoy en día, y se está popularizando cada vez más, y está tomando una fuerza impresionante. Entonces dice, bueno, vamos a hacerle guerra a Halloween, entonces vengan vestidos, pero no de Drácula, ni de diablo, ni de bruja, ni de nada. Vengan vestidos de angelitos, de pollitos, de sandía, pero de cierta manera les funciona porque está trayendo un público que está calmando su conciencia, pero de igual manera están conectando a la gente con la festividad. Y así está pasando hoy en día con muchos aspectos dentro de las iglesias. Llegará el momento donde megas iglesias harán playas dentro de la misma iglesia para que no vayan a una playa mundana, tengamos una playa cristiana. Y le están cambiando el nombre a las cosas y poniéndole cristiano para cambiarle de alguna cierta manera el concepto, pero no la acción. Y esto es antiético. Y por eso debemos conocer bien la ética. ¿Qué piensan hasta aquí ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué postura tienen ustedes frente a estos casos? ¿Quién quiere opinar voluntariamente? Evelyn, adelante. Amén, amén. Siguiendo con eso, lo que usted dice, doctor, es que también algunas veces caemos en esto, de que si viene tal predicador, voy. Si viene un predicador que no es muy agradable, que no tiene mucha trayectoria, no va nadie. Pero si viene una persona que tiene una gran trayectoria, que tiene una mega iglesia, como tú dices, ahí se desborda la iglesia. O sea, que van por él, como que van por el prestigio del pastor, no van por lo que van a recibir.
Esa es mi opinión, pastor. Según la ética que nosotros tenemos, mira, cuando el Padre Celestial predicaba para multitudes y los escribas lo seguían a todos lados. Y le decían, bueno, y le ponían trampas. Bueno, de esta moneda de quién es y por qué haces tal cosa. Entonces, lo atacaban mucho, pero la gente no iba, no, o sea, la gente seguía al Padre por la palabra, no por el prestigio. Esa es mi opinión. No sé si estoy mal o estoy bien. No, ok. Fíjate que las personas hoy en día tienen incluso ya pastores favoritos, independientemente de los que le prediquen, si le predican falsa doctrina, no importa. Ellos se enamoraron de la persona, de su forma, de su léxico, pero no de la palabra de Dios. Y de cierta manera lo que decía, esto le está quitando, llamémoslo así, que Dios nunca lo va a perder, pero le está quitando protagonismo a Dios. Y el hombre es el protagonista, el hombre es el anhelado, es el deseado. Y la gente no ha sabido diferenciar lo que tú dices entre la palabra de Dios y el instrumento. La palabra de Dios es la que bendice, no el instrumento. Y esto es antiético, son posturas antiéticas que hoy en día están afectando a la iglesia porque de cierta manera son humanistas. El hombre está regido por lo humano y siempre quiere ver al humano. Aunque les digan, mira, no, es un hombre, no tiene poder, no tiene nada. La gente dice, no, él es el que me va a sanar. No entienden, están cegados porque vienen de una sociedad humanista, secularizada, que cuando vienen al cristianismo todavía vienen con esa ceguera. Y hay que quitarle esa ceguera a la gente si queremos ver un cristianismo genuino. Tenemos que conocer los tiempos en que estamos para saber cómo vamos a abordar mensajes que despierten a la gente a la realidad espiritual. Vamos a la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Vamos a leer este texto bíblico y si quiere lo leemos en la NBI, en otra versión. Vamos a leerla en tres versiones: Reina Valera, NBI y PDT, para que miremos la importancia de conocer los tiempos. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Coloca en la pantalla para... Miren lo que dice la Sagrada Escritura en la Reina Valera 1960. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho todos sus hermanos, versículo siguiente, todos sus hermanos de Zabulón, no, el anterior, no, la siguiente versión, perdón. Sí, la otra versión, NBI. Es 32, exacto, ahí está bien. De la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. 200 jefes con todos los hombres de la tribu bajo sus órdenes. Miren que eran expertos en conocer los tiempos para saber qué hacer. Los tiempos hay que conocerlos para saber qué hacer. Si no sabemos qué hacer, en los tiempos en que estamos nos va a ganar la batalla todas estas corrientes de pensamientos que nos están adoctrinando a los muchachos de las escuelas, nos están adoctrinando a los jóvenes en las universidades. Y cuando el muchacho que creció en el evangelio, que creció conociendo los principios bíblicos, van a las escuelas y a las universidades, salen de allá ateos. Estamos dando a una sociedad jóvenes cristianos y nos los está devolviendo ateos, filósofos, amando las cosas de este mundo más que las de Dios. Entonces yo me pregunto, entre una encuesta que he estado haciendo durante años de jóvenes que he conocido, que crecieron en el evangelio, pero cuando crecen adolescentes
y van a explorar todas esas corrientes de pensamientos contrarias, vienen confundidos a las iglesias y terminamos teniendo hijos de pastores ateos, cristianos crecidos en el evangelio ateos, rechazando la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Eso es peligroso. Estamos en tiempos peligrosos, alarmantes. Y si no conocemos esto para saber a qué nos estamos enfrentando, nos van a ganar la batalla en cierta medida. Pero sé que hay gente todavía, como los hijos de Isaacar, que están discerniendo los tiempos para saber qué hacer. Y yo sé que usted es uno de ellos, a su nombre. Entonces, en un universo que está globalizado, nos enfrentamos a serias preguntas sobre la moralidad. Constantemente estamos teniendo desde la política y el gobierno preguntas e incluso respuestas de ellos mismos que cuestionan nuestra moralidad con Dios. Y hay gente que cambian de postura, lamentablemente. ¿Qué es correcto o incorrecto? Eso es lo que hace la ética. Junto o injusto. ¿Qué debemos hacer frente al trato de los demás desde las cosas más pequeñas? Mire, hermano, porque yo voy a ser honesto con esto. Todos hemos cometido error en tratar a las personas, estar en una iglesia y quizás no tener una actitud correcta hacia las personas, pero hoy en día se está viendo demasiadamente que los ministros de Dios, que son competentes, llamados en esta tierra para ser ejemplo, cómo tratan a la gente despectivamente de sus iglesias. Pareciera que no fueran almas llamadas y redimidas por Dios, sino simplemente, voy a usar la palabra, yo sé que no lo va a ofender, simplemente borregos que están allí en las iglesias y no les importa cómo están, si no están bien, y frecuentemente es como una postura de que yo soy el jefe de ustedes. De cierta manera somos líderes, pero somos servidores de la gente. Se nos ha olvidado eso. Y esa humildad debe brillar en nuestro corazón. En nuestro diario vivir nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Frecuentemente, donde vayamos vamos a tener esa pregunta. ¿Será que es correcto hacer esto o será que es incorrecto? El no conocer los principios éticos te hace divariar entre elegir lo que es lo correcto y lo que es incorrecto. Y por este desafino en el conocimiento podemos estar haciendo algo totalmente incorrecto, pecado, mal delante de Dios y decimos que estamos bien. Entonces, una definición simple de la ética, sencilla. Le voy a explicar de manera sencilla que usted lo pueda entender. ¿Ok? No voy a utilizar mucho tecnicismo. En esta materia se usa muchas palabras porque tienen que ver con ciertas corrientes que se tienen que utilizar estas palabras, pero voy a ir lento, pausado y utilizar un lenguaje que ustedes lo puedan entender. Ahora, una definición simple de la ética, si usted quiere, lo anota. Una definición simple de la ética. ¿Qué es la ética? La ética estudia lo correcto o lo incorrecto. Es una rama del saber que estudia lo incorrecto o lo correcto, lo debido o lo indebido. Escríbalo allí si usted está anotando. Ahora, si le añadimos a la ética el término cristiano, o sea, que la ética cristiana, porque también se le añade ética ministerial, tenemos que especificar lo que dice la Biblia en torno sobre nuestras acciones. No podemos decir, yo voy a ser ético sin saber los principios éticos bíblicos para regir mis acciones, para regir mi conducta, para regir mis rasgos de carácter que agradan a Dios y cuáles no lo agradan. Desde la Biblia puedo saber y conocer qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Entendiendo que hay diversas ramas de la ética, no solamente hay una ética. La ética tiene diversas ramas, se usa
ética en rama de la salud, en rama de la política, ética cultural, ética filosófica. Hay diversas ramas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos esta rama del saber, estudiamos lo que es la palabra axiología. La palabra axiología es el estudio de los valores. Anótelo si quiere. Axiología es estudio de los valores. Axiología es el estudio de los valores. Ahora, la ética prescribe que robar es malo. Oiga bien, robar es malo. Matar a un ser humano es malo. La moralidad describe lo que está pasando con el sujeto. Es decir, la ética es muy diferente a la moralidad, aunque van de la mano. La ética prescribe. Es decir, voy a entrar en las acciones del hombre, voy a entrar en las acciones del pastor, del ministro, del presidente, y voy a observar qué está bien y qué está mal. Y la ética lo prescribe y le dice, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, está basada en unos principios que nos ayudan, aún en temas difíciles o en episodios difíciles, situaciones difíciles, cómo actuar. De ahí que viene la importancia del comportamiento dentro de los diferentes espacios donde el hombre se desarrolla. Por ejemplo, si miramos de comportamiento en la iglesia, es ético que una persona en la iglesia levante sus, voy a hablarlo así de manera jocosa, levante sus dos patotas y las ponga en una silla y esté allí como si estuviera en su casa. ¿Es ético? ¿Está mal? ¿Qué piensan ustedes? No. No, No está bien. No está bien. ¿Por qué no está bien? porque en la iglesia es para alabar, para congregarse, en la sala de su casa. En su casa puede hacer todo, pero en la iglesia tiene que tener un cierto respeto y Ahora, comportarse como tal. exacto, de una cierta manera, ¿sería pecado o no sería pecado? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sería pecado. Según que no sería pecado, pero no es ético. Dice que no tiene pecado, pero no es ético. Ahora, como usted lo describe, mi amada, si lo hace en su casa, no es pecado. Pero si lo hace en la iglesia, ¿es pecado o se puede convertir en una falta? Bueno, para mí es como una falta, pues, porque es que ni en la casa uno puede estar así. Bueno, ok. Ahora aquí viene. Es de acuerdo al reglamento de cada lugar. Se da cuenta que en la ética se maneja una ética diferente a la iglesia. En la iglesia es un lugar de reverencia, como ustedes lo describen, es un lugar de respeto sagrado, y tener ese tipo de actitud y comportamiento es no ético, es incorrecto. Y de la manera que si profundizamos en la acción, miramos de que indirectamente esta persona puede estar pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque está profanando el templo de Dios. Si lo miramos desde el punto de vista del templo de Dios como sagrado, no como un local con sillas. La reverencia en que los sacerdotes tenían para entrar al templo era monumental. Cuando alguien tiene una postura irreverente ante las cosas sagradas, las profana. Entonces la ética prescribe el comportamiento del hombre en los diferentes espacios. Fíjate que en la casa puede ser permisible, pero en la iglesia es irregular, malo, incorrecto. De allí que es la importancia, qué es ético y qué no es ético. A menudo las personas dicen frases como eso no es ético, pero en realidad no entienden lo que dicen. Simplemente aluden a lo que ven. Ahora, la moralidad del ser humano
en esta era postmoderna está muy lejos de la ética que prescribe lo justo, lo injusto, lo verdadero o lo falso. El alejamiento de Dios es una de las causas que nos hace perder la brújula hacia dónde dirigirnos, cómo vivir establemente con valores morales correctos. El sentido del deber, el sentido de la culpa y el sentido de la vergüenza son tres grandes problemáticas que se ha perdido en la sociedad y en parte del pueblo cristiano. Lo voy a repetir. Tres aspectos fundamentales que se han perdido o principios de la ética que se han perdido dentro de la sociedad en que estamos y aún dentro de la misma iglesia. Se ha perdido el sentido del deber. No es que tú pienses hacer algo, es que en ciertas medidas hay acciones que las debes hacer. Y cuando se pierde el sentido del deber, ya yo no actúo de manera que tengo que hacer las cosas porque así se deben hacer según Dios, sino que presupongo que en cualquier condición puedo tomar una determinación de hacerla o no hacerla. Cuando se pierde este sentido, se pierde gran parte de la moralidad, se pierde gran parte de las cosas correctas. Usted debe saber, sus hijos deben saber cuál es el deber cuando vienen a la iglesia. Mantener un comportamiento adecuado cuando están dentro de la iglesia. Los padres deben enseñarle eso a los hijos. Y si no le enseñan cuál es su deber dentro de las iglesias, va a llegar que, o vemos muchas veces que los niños, los jóvenes, toman ciertas posturas y ciertas irreverencias ante las iglesias o ante Dios que son reprochables porque sus papás no les enseñan. Aún en los adultos también se ha perdido el sentido del deber. Número 2, se ha perdido el sentido de la culpa. Y número 3, se ha perdido el sentido de vergüenza. La culpa no es del diablo. Oiga esto. Quien aprueba la culpa es Dios. Y es un medio para llevar a las personas a la reflexión y llegar al arrepentimiento de un acto inmoral. Imagina que usted no siente culpa, acabó de pecar y no siente culpa. ¿Será que usted de manera genuina y real va a pedirle perdón a Dios y se va a arrepentir? No, ese pecado va a estar vivo allí. Ahí es donde David dice, Padre o Jehová, perdóname de los pecados que aún me son ocultos. Los pecados ocultos no son los que tú haces en oculto cuando nadie te ve. Muchas veces los pecados que se nos ocultan son acciones que tomamos inmorales, que creemos que son correctas, cuando ya se ha perdido el sentido de la culpa y de vergüenza. Si usted hace algo que no está bien delante de Dios y no le da vergüenza, preocúpese, porque su alma está en un estado deplorable espiritualmente. Entonces la culpa me permite reflexionar y también me permite arrepentirme de un acto inmoral, porque me siento mal, sino que ilustramos que la culpa es el diablo hablándote. No, es la conciencia distorsionada que muchas veces te habla. Y Satanás también aprovecha ese estado para tratar de confundirte. Y escuchas voces internas, y yo escucho una voz que me dice que me tira aquí, que esto, porque hay, de cierta manera, una conciencia dislocada. Y eso hace que la conciencia te hable, que también permita que Satanás te comience a hablar y a colocar pensamientos incorrectos, y en medio de todo ese alboroto no escuches la voz real de Dios, porque le hace falta el sentido de vergüenza y de culpa. Ahora, la pérdida de la virtud en el hombre, cuando no existe un dador de la ley, el hombre fácilmente pierde el sentido de la culpa, el sentido del deber, y también no se sujeta a la ley que Dios prescribe para que vivamos correctamente.
Cuando el hombre no es consciente que hay un dador de la ley y que en base a esa ley yo voy a regir mi vida, el hombre fácilmente vive sin cumplir los preceptos y normas que le hacen bien de alguna manera. Entonces tenemos una población que aunque las cosas le convengan para bien, él las rechaza porque no tiene el concepto de un dador de la ley. Ahora, la ética tiene un estándar para describir que tenemos que cumplir con ciertas normas que a nosotros nos van a hacer bien. Donde no existe un dador de la ley, ya sea para el ateo o para el ateo funcional. ¿Saben quién es el ateo funcional? El ateo funcional es el que vive creyendo en Dios, pero actúa como si Dios no existiera. Hay gente que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Ese es el ateo funcional. Y donde no hay ley, no hay sentido del deber. No actúo de manera correcta. Se pierde el sentido de la culpa. Y esto ha sido por una sola causa. ¿Cuál es la causa que ha traído todo este colapso moral en nuestra población y en parte de los hijos de Dios hoy en día? La ausencia de Dios es el desorden moral de hoy. La gente no teme a Dios y no ve la necesidad de Dios. Aunque esa necesidad siempre está ahí, la gente no la quiere ver. Porque la gente sabe que hay un Señor, sabe que hay un Dios. Incluso hay personas que saben que hay un cielo y un infierno, mas sin embargo viven haciendo las cosas mal de manera intencional. Romanos capítulo 10, versículo 3. Vamos a darle Biblia también. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, verso 3. Vamos a leerlo. Vamos a ver cómo el hombre tiene un comportamiento delante de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué hace el hombre? Ignora. Cuando ignora está diciendo no me importa. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Mire cómo el hombre está tomando una posición, estableciendo una justicia suya propia. Es lo que estamos viviendo hoy. No se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Noten esa parte importante, que es la sociedad de hoy. No se sujeta a la justicia de Dios. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora vamos a ir a Romanos, capítulo 1, verso 20. Vamos a leer unos 2, 3 versículos o 4 o 5 o 6, porque quiero darle un contexto bíblico de cuál es el comportamiento del hombre y su reacción frente a las cosas correctas. Mire lo que dice la Biblia. Sí, Rosiris. El primer versículo que dijo era Romano, ¿qué? Capítulo 10, versículos 3 y 4. 10, 3 y 4. Ok, gracias, pastor. Amén. Leamos detenidamente esto. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Noten que Dios no exime de excusas a las personas a quienes le ha hecho entender por medio de la naturaleza su divino poder. Siguiente versículo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. Cuando la gente rechaza la gracia y toma la posición desde su razonamiento de vivir su vida, su corazón entra en un entenebrecimiento. Hay una oscuridad que le cubre y no le deja ver más allá de las cosas malas que está haciendo. Por eso no encuentra el arrepentimiento y se endurece. El versículo 22. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Este Romano es el croquis, por así decirlo, es el dibujo de la sociedad que hoy está en este siglo. Es una sociedad que se hace necia porque quieren ser sabios y quieren tomar la posición de Dios. Versículo siguiente. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjense lo que le estoy diciendo desde un principio, que como la sociedad está tomando al hombre, ha sacado a Dios. Fíjate que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Hoy en día hay personas que su Dios son los animales. Amamos a los animalitos, pero su Dios son los animales. Su Dios son los hombres. Su Dios es un político. Su Dios es un atleta, un deportista. Han cambiado la gloria de Dios y se han vuelto tras la falsedad de una gloria pasajera. Eso está pasando hoy en nuestra sociedad. Yo se lo voy a dejar para que ustedes lean hasta el 32 en casa. Van a leer del Romanos, que estamos leyendo aquí del 1, del 20 al 32. Lo van a leer en casa con calma. Entonces, los sistemas de ética, como cultural, conductual, situacional, le voy a aplicar estos tres sistemas. El cultural, no sé si ustedes estudiaron biología en bachiller, y los profesores, me recuerdo que una vez hicieron un experimento. En ese tiempo, o sea, se podía explicar de esa manera. Ahorita es complicado. Pero tomaron un sapo o una rana, como le llamarán en algunos lugares. Acá en Colombia es sapo, en otros lugares rana. Y lanzaron la rana en agua caliente. Inmediatamente comenzó a chapalear y se salía, buscaba salir, porque le dolía. Pero hicieron el experimento y pusieron en agua fría y gradualmente la fueron calentando. De manera que el animalito, sin darse cuenta, moría, sancochado literalmente. Y no hacía ningún movimiento brusco, porque entendía que esa temperatura era parte de él. ¿Ve? Hoy en día la sociedad y la cultura está poniendo a los cristianos en esa agua. La cultura es el agua. Y todas esas corrientes necias que van en contra de Dios, le está poniendo fuego. Y están cocinando a muchas personas lentamente sin que haga ningún movimiento para salvar su vida. Y mueren sin intentar salvarse, porque entienden que regulan su ritmo de vida a esa temperatura. Así mismo está pasando hoy con nuestra sociedad. Una rama de la ética conductual, que la vamos a ver posterior a esto, es que tenemos que diferenciar si la conducta de nosotros es parte de nuestra vida o es diferenciada. Es referenciada genéticamente de los padres. Ahorita vamos a entrar ahí en unas preguntas. Y está la situacional. La situacional no tiene en cuenta a Dios, sino que actúa lo correcto e incorrecto de acuerdo a la situación. A ver, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ponerles que no quiero generar susceptibilidad. Si viene
un familiar suyo, un ser que usted más estime, puede ser su esposo, su esposa, su madre, sus hijos, lo vienen persiguiendo, un malhechor. Usted entra a casa, la persona que viene huyendo entra a casa, usted está en la casa y la persona viene armada y le dice: estoy buscando a fulanito de tal, él se encuentra aquí en esta casa. ¿Usted qué haría? Dentro de lo correcto e incorrecto, ¿qué haría? ¿Mentiría? Sí, Lo Evelyn. niego. Lo niega. No está. Lo- Y tengo lo resguardo. Exacto, lo reguarda. Ok. ¿Está cometiendo una falta, sí o no? ¿Está mintiendo? Claro. Ok. ¿Verdad? Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Mas sin embargo, Amén. usted está consciente Sí. que está tomando una postura, una acción que es un pecado, mentir, pero está de cierta manera resguardando la vida de la otra persona. Y más si Claro. es un familiar. Lo harían a ojos cerrados. Y llegó a mi casa con 16 años, flaquísimo, y este niño así. Los dineros de la mamá son iguales, ustedes van a ganar no. Sí, pero es así, amiga. El Nicolás. Ok. Tú ves que ese niño Pastora Damari, tiene el micrófono abierto allí. era- Pastora Damari, tiene el micrófono. Ya lo cerraron. Ok. Evelyn, que estabas conversando. Mande, mira, estamos, como dice, estoy pecando, pero a la vez le digo: Padre, perdóname. Entonces estoy tirando la piedra y diciendo: uy, le dolió. No, eso es así, pastor. ¿Tú qué dices de eso? ¿Qué dicen? Porque, fíjate, o sea, sí, yo lo resguardaría porque es mi hijo, nació de mí. Pero también, ahí también me va a caer a mí. ¿Por qué? Porque dice: instruye al niño, aunque fuera viejo, no se perderá. Entonces uno como mamá o como familiar, bueno, mira, estás haciendo tal cosa, eh, pero tienes que pagar o sea, tienes que pagar los platos rotos, vete y que te castiguen, Ahora, ¿no? si no es familiar, es una persona cualquiera que ni siquiera usted conoce, ¿haría lo mismo? No, porque no lo conozco. O ahí cambian las cosas, ¿sí ve? Claro, Ahí cambian las cosas. porque Fíjate carne, que carne. que si usted No sabe, tiene nada. ahora le voy a poner bíblicamente. ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo capítulo 1 las parteras? ¿Se acuerdan? Faraón había dado un decreto: maten a todos los niños. Las parteras tenían un problema y era que salvaban a los niños u obedecían a Faraón. Eso se llama absolutos en conflicto. Le voy a aplicar las tres posiciones. Si usted quiere la nota. Está el absoluto no calificado. El absoluto no calificado es cuando usted cometió una falta y no hay remedio. Usted pecó. Usted es un pecador. Usted falló. Usted necesita arrepentirse. Tendrá una consecuencia a su acción. Usted falló. Está el absoluto en conflicto. En ética, los absolutos en conflicto son dos verdades que chocan una con la otra simultáneamente en una situación. El caso de las parteras. ¿Qué debían hacer ellas allí en ese caso? ¿Obedecer a Faraón, mentir o matar a los niños? ¿Qué deberían hacer ellas allí? ¿Qué opinan ustedes? Perdón, en mi posición y siendo hija ¿cómo se dice? Bajo la ley del padre, ellas hicieron algo correcto, porque ellas eran o sea, parte del pueblo de Israel.
pero también hicieron algo incorrecto, porque según la ley, el faraón era como la máxima autoridad de ellas, que el faraón podía decir, bueno, necesito tal casa, se la daban, necesito tal cosa, se la daban, pero ellas actuaron bajo la mano de Jehová, o sea, desobedecieron y obedecieron también. Ok. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué harían? ¿O está bien la acción? ¿Mentir o matar a los niños? A ver, los que están allí opinen. Vamos, hagan preguntas también. Ya ahorita vamos a sacar una sección de preguntas. Apenas estamos comenzando porque este es un tema bastante extenso. Y aquí es donde comenzamos a entrar a aguas profundas. Fíjense que estas mujeres tomaron acciones. Dios no les dijo en ningún momento, ni les habló, pero ellas decidieron mentir antes que obedecer a Faraón. Ahora, cuando hay dos absolutos en conflicto, que son dos verdades, mentir es pecado, matar es pecado. Ellas estaban entre una encrucijada. ¿Qué hace usted en un caso donde se encuentra con dos pecados? O miente o mata. ¿Qué elige usted? Sabiendo de que usted es una hija de Dios, que mentir es pecado. ¿Qué elige usted si se encuentra entre mentir o matar? ¿Qué elige? Dios mío, qué pregunta. Silencio absoluto. Está difícil, pastor, pero yo diría que mentir para salvar la vida de la persona o de los niños, no. Correcto. Ahora, yo estoy en dos posiciones. Está en juego mi moral, cierto que sí, mi relación con Dios. Pero en este caso se elige el absoluto menos agravante. En este caso, mentir es más favorable que elegir la muerte de una persona que es irreparable. Ahora, vamos a leer la historia para que ustedes se den cuenta qué pasa. Éxodo capítulo 1, versículo 17 al 20, lo vamos a leer. Ahorita viene otra más fuerte, agárrense. Ahorita viene otra más fuerte que nos va a poner a pensar. Pasando examen, pastor. Nos estás pasando examen. Así, lógica. Amén, amén. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué, pastor? Sí, Rosiris. 1:17, ¿no era eso? Exacto. Miren Éxodo 1:17. Dice, pero las parteras temieron a Dios. Oiga que aquí en ningún momento Dios le habla y le dice, oigan, hagan esto. Ellas dentro de su moralidad tomaron una acción, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Versículo siguiente. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Siguiente. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Mentira. Seguimos al siguiente. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Otra vez, y Dios hizo bien a las parteras. ¿Cómo es posible que Dios recompensa a una persona que está mintiendo? ¿Cómo es posible esto? Y Dios hizo bien a las parteras. En otras palabras, las parteras no pecaron. Analicemos la situación, porque esto tiene que ver mucho con lo que nos pasa diariamente. No pecaron de manera agravante, pero cometieron un error, mentir. ¿Qué tenían que hacer? Padre, perdóname, pero yo elegí la vida de las personas. O sea, ¿qué es más agravante? Que usted diga, no lo voy a hacer, mintió, o a que lo haga y maten a personas inocentes. O sea, es más grave el pecado.
cuando se chocan estas dos realidades, hay que elegir la que menos cause daño. Y en este caso era mentir. Si viene una persona a mi casa y viene huyendo y vienen personas armadas a quitarle la vida, no sé por qué razón, y me dicen, entró por aquí, obviamente yo voy a preservar la vida de ese hombre 100%. Y voy a decir, aquí no hay nadie. Luego le pido perdón a Dios. Pero ¿cómo quedaría la conciencia que tú le digas, mire, ahí está, y lo maten? Qué feo. Se va a sentir una carga moral tremenda. Ahora, Pastor, a mí una vez me pasó así. ¿sí? En mi casa venían persiguiendo un muchacho que lo habían confundido con el hermano y iban a matar al hermano y él estaba, pero como ellos son como que tienen parecido. Y el muchacho venía corriendo y yo estaba lavando el piso y el muchacho se metió corriendo y se metió al cuarto y yo vine y cerré la regla y me di candado y yo dije que los muchachos quedaron así porque no sabían dónde se había metido, porque yo seguía riendo. Y uno, tú no viste un muchacho pasar por aquí, y yo le hice con la cabeza que no, y después yo estaba asustado, yo le decía al muchacho que por qué lo perseguí, no doña, lo que pasa es que me están confundiendo con mi hermano. Y yo, Bueno, ay Señor, perdóname porque mentí. bueno, pero ahí está un caso real que suele pasar. ¿Cómo preservaste la vida? Ahora, si tú dices, no, yo no puedo mentir, entren porque aquí está, lo matan, y no era un agravante peor. Pues claro, Y me convierto yo en cómplice porque yo vi que lo mataron y eso. exacto. Ahora, vamos a otra parte. Estos son absolutos en conflicto. Cuando se presentan esos casos extremos, ahora no es que usted va a buscar que se generen estos casos para elegir, no, yo voy a elegir el pecado que menos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, pecado es pecado, es cierto. No hay pecados que uno diga, podemos categorizar pero en realidad sí hay pecados que son con una consecuencia mayor. Pecado es pecado, pero hay consecuencias mayor. Vamos a poner el ejemplo. En el caso de un hombre que tiene su esposa y se acuesta con otra mujer, ¿adulteró o no adulteró? Claro que sí adulteró. Pecado grave. Ahora, si el hombre ve a la mujer y en su mente hizo y deshizo con esa mujer, teniendo su esposa, ¿pecó o no pecó? Claro que sí pecó. Pero ¿cuál de los dos pecados es más grave en el accionar? Se dan cuenta que pecado es pecado, pero hay unos que dejan mayores consecuencias. El haberse acostado con esa mujer que no era su esposa le generó ataduras y consecuencias casi irreversibles. Pero cuando lo pensó y lo idealizó, hizo cosas, pecó, igual adulteró, pero no quedaron ataduras y consecuencias irreversibles. Ahora, no es lo mismo llegar a una persona y quitarle la vida que tomar un pensamiento y en el pensamiento hacer y deshacer. Con el pensamiento usted puede matar a todas las personas de este mundo y nadie lo juzga, pero Dios sí. Un juez, un policía no se da cuenta. Nadie sabe que usted en su mente hizo y deshizo con todo el mundo. Pero si usted lo hace de manera física, es irreparable. La justicia va a venir en tu contra, tanto la terrenal como la celestial. Ahora les voy a poner el ejemplo. Resulta que Dios le dice a Israel, vayan contra Jericó. Este se llama absoluto graduado. Ya le expliqué dos, le estoy explicando el número 3. Absoluto graduado. ¿Qué sucede con esto? El absoluto graduado se va a ver reflejado en esta acción. Dios le dice a Israel, vayan a Jericó y maten a todos. Pero ya Dios le había dado la ley a Israel. Ahora Israel sabía que matar era malo. Mas sin embargo, Dios le dice, vayan y maten a todos los que se muevan allá. ¿Cómo ustedes resuelven ese caso allí? ¿Lo harían o no lo harían? Pues sí, porque ya es un mandato de Dios. Cambia que en lo otro es un mandato ¿cómo es que?
en Faraón ya es un mandato de hombre, que es lo que el hombre quiere que uno haga, cambia que aquí es Dios el que manda. Aunque sea transgredir el mandamiento de no matar, ¿tú lo harías? Bueno, pastora, y sí tendría que pensarlo porque usted sabe que es un mandamiento, pero si Dios lo dice, que puede hacer uno desobedecerle a Dios o obedecerle en ese aspecto. Ahí sí como que es el interrogante porque es el propio Dios el que manda y Él es el que nos va a, ¿cómo es que? El que nos va a llevar a juicio. Ok, fíjense, mandamiento 6, no matarás. Ahora Dios le dice, vayan y maten. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Yo les dije que íbamos a hacer un cuestionario de preguntas difíciles. Pero es bueno porque vamos a llegar a conclusiones bíblicas. Imaginen que ustedes van en la vía. Por algún motivo, el de tránsito le dice, mira, no sigas, entra por aquí. Pero resulta que ahí dice, prohibido el paso, es entrar en contravía. Tú tienes dos cosas, obedecer a la gente de tránsito, que en este caso es la representación de Dios, o decides transgredir la ley que dice que ir en contravía es una infracción. O cuando está el semáforo en rojo, le ha tenido que haber pasado a ustedes y está un agente de tránsito y le dice que siga, aunque el semáforo esté en rojo. El agente de tránsito, que de alguna manera representa el dador de la ley, está ordenando que usted siga, aunque esté rojo. En este caso, de alguna cierta manera, usted está exonerado de la infracción, porque el autor de la ley le está diciendo que siga. Ahora, si usted dice, no, yo soy muy justo y recto, yo no me voy a mover, y a causa suya ocurre un accidente, inmediatamente la ley se le aplica sin misericordia. Igual en este caso, explicándolo desde la ética en los absolutos graduados, y esto tiene que ver en acciones que es cuando Dios manda, porque se dan cuenta que aquí Dios está mandando. En las parteras Dios no mandó. Las mujeres tomaron esa acción y esa postura de su temor a Dios, pero aquí Dios está mandando. Aquí hay un dador de la ley que la escribió, está diciendo, hagan lo que le digo. Entonces es obedecer al dador de la ley. Y en ese caso, Dios mismo, que es el dador de la ley, te exonera de esa culpa. Eso no se puede utilizar en las elecciones de nosotros, que ahora vamos a decir, no, yo voy a hacer esto porque Dios me va a exonerar de la culpa. No, son casos especiales. Son casos especiales. Ahora, los sistemas de ética cultural, ética de cierta manera secular, no pueden conducirnos a nosotros en términos de la moralidad. El que nos conduce a nosotros en términos de la moralidad es Dios. Porque cuando revisamos esos sistemas, que los vamos a estudiar en algún otro momento, cada uno de ellos se rige por su propia ley. Y esa ley viene del hombre, no de Dios. Dios está excluido de esa verdad, o de esa posición, perdón. Ahora, la verdad puede ser dicha por cualquier persona, pero no permanecen todos. Ejemplo, un ladrón que aconseja a otro y le dice, mire, robar es malo. ¿Está diciendo la verdad? ¿Sí o no? Claro que está diciendo la verdad, pero el hecho de que esté diciendo la verdad no significa que la verdad esté en él. Eso pasa muy a menudo en las predicaciones. Decimos muchas verdades, pero no siempre estamos haciendo lo que concierne a la verdad. Por lo tanto, hablamos verdad, pero no estamos en la verdad, o la verdad no está en nosotros. Y esto es un sistema ético que se está manejando muy a menudo dentro del cristianismo y de los pastores.
dentro de los predicadores y los que están en ministerio. Ellos te dicen, como los fariseos, hagan esto y esto y esto y esto. Pero Jesús les dijo, hagan lo que ellos les dicen, mas no lo que ellos hacen. Porque debe estar de acuerdo lo que digo con lo que hago. Y de esta manera tendré una postura correcta dentro de la ética ministerial frente a Dios. Apenas estamos tocando esto por encimita. Y mire lo interesante que es. La ética no solamente son los pecados grandes. Adulteró, mató, robó. Hay ciertas cosas que para nosotros son diminutas, que son antiética, inmoral y que están incorrectas. Y que esto de alguna manera nos separa del mover y del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante que conozcamos estos principios éticos. Y casi para terminar, la verdad de Dios es excluyente. Una vez la verdad de Dios está posicionada en nosotros, excluye todas las demás. No hay posibilidades para otra. Por ejemplo, la velocidad de la luz es de 180,000 kilómetros por segundo. La velocidad. ¿Por qué no puede ser 187,000? Es más, 181,000. ¿Por qué tiene que ser 180,000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz? ¿Por qué no puede ser más? Porque es una verdad. Y cuando esta verdad está posicionada en esa posición, ya no puede ser otra, es una. Esa verdad de la velocidad de la luz excluye a todas las demás. Así es la verdad de Dios cuando está en nosotros. Si tenemos la verdad de Dios, excluye cualquier otra posición que me quiera separar acerca de Dios. Esa verdad de Dios excluye todas las posibilidades de otra verdad que quiera entrar. Ahora usted se preguntará, ¿qué es la verdad? La verdad es todo lo que pertenece a la realidad. Todo lo que es realidad es verdad. Ahora mismo, ustedes me están viendo en una pantalla. Yo les estoy hablando. Yo tengo un micrófono en la mano. Tengo algo que cubra el micrófono azul. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que es verdad, porque está perteneciendo a la realidad. Entonces, la ética es importante porque nos va a hacer mirar hacia adentro. Nos va a hacer reflexionar desde adentro para que podamos tomar acciones saludables desde el exterior y hacia el exterior. Cuando profundizamos en esta verdad, tranquilo, gracias. Cuando profundizamos en esta verdad, comenzamos a ver que Dios no solo está trabajando en nuestro exterior, sino en el interior de nosotros. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, amados? Porque quiero darles aquí en 5 minuticos más. No, pastor, pero no ha dado mucho de qué analizar. Amén, gloria sea al Señor. Ahorita van a analizar un poquito más. Ahora viene esta. ¿Pueden los hijos, vamos a la tercera, sí, ¿pueden los hijos heredar genéticamente trauma de sus padres? ¿Qué piensan ustedes? La pregunta, ¿pueden los hijos genéticamente heredar ciertos comportamientos de sus padres? Sí, yo pienso que sí. Sí, Sí. Díganme sí, ¿por qué? porque está en nuestra misma genética y en el ADN. Y hasta que esas cadenas no son Hasta que no- rotas, sí, yo pienso que sí que afecta. Vamos a entrar en un pequeño conversatorio. O sea, que una persona que fue asesina en su vida tiene más probabilidades de que su hijo también salga asesino, uno de sus hijos, o su hijo salga asesino. ¿Está el hijo condenado a heredar esa vida del padre? ¿O
¿Qué piensa usted? Piensa un poquitico. ¿Sí puede heredar Las maldiciones generacionales. el comportamiento o las acciones? ¿Sí la puede heredar? Sí, porque puede heredarlos no por el consanguíneo, sino por la forma de conducirse del padre. ¿Por qué? Porque un padre, o sea, el niño no va a salir borracho por la mamá, pero sí por el comportamiento de los papás dentro del hogar. Eso, ahí creo yo. Ok. Yo estoy de acuerdo con ella. Ok. Vamos a ver un poquitico esto ya en los últimos minutos. Decía mi hermano Juan que por las maldiciones generacionales, o sea, pueden venir maldiciones generacionales. Hay una rama de la ética, le voy a explicar, que se llama ética conductual. La ética conductual es el estudio que se centra en la investigación exactamente del comportamiento de las personas, de dónde viene y de dónde se originan esas decisiones, cómo se comportan en situaciones morales. A diferencia de la ética normativa, otra cosa es la ética normativa. La ética normativa es la que dicta normas, qué hacer. Esta ética conductual se enfoca en establecer principios morales para la conducta. Cuando buscamos entender desde las posiciones psicológicas, sociales, que impulsan ciertas decisiones, uno se pregunta, ¿de dónde salen esas decisiones? Ahora, esta pregunta es muy importante. ¿Puede heredar, otra vez, los hijos comportamiento de sus padres? Algunos dijeron que sí, otros que no, otros que… Bueno, presten atención por un momento. Si el comportamiento fuera 100% heredado, las personas asumirían que el comportamiento que tienen, aunque sea malo, desgarrador, no tiene que ver con su persona porque vino de otra persona. Por lo tanto, no se haría responsable. Y tendrían que resumir en las cortes y determinar que las personas que el comportamiento viene heredado no son responsables de sus acciones, porque no tiene que ver con su persona. Ahora, sí las personas pueden heredar algunos rasgos de comportamiento de sus padres, aunque no de forma directa. Estas son algunas hipótesis, no es la verdad absoluta. Algunas entidades dicen que sí, o investigadores sobre el asunto dicen que sí puede heredar de manera influenciadora un cierto comportamiento, pero no del todo. ¿Qué sucede literalmente cuando postulan esto? Es que hay unos neurotransmisores que son influenciados por ciertas hormonas, y los neurotransmisores son moléculas que actúan como mensajeros químicos, y estas moléculas que influencian el estado del ánimo de la persona, si se enoja o no se enoja, y de cierta manera influencia para que piense de esa manera, no viene directamente de los padres. Ahora, ¿qué facilitan estos neurotransmisores? Facilitan la transmisión de señales de una neurona a otros tipos de células y las influencian, mas no son propias heredadas del ser. Así que de cierta manera concluyen algunos estudiosos que puede haber algunos ciertos rasgos influenciados de los padres hacia los hijos. Pero recuerden que cada persona es responsable de sus actos. Les explico esto para llegar a esta conclusión de que nosotros somos responsables de nuestros actos. Cuando miramos la historia en Génesis 4,
de Caín y Abel, ¿a quién hizo responsable Dios de la muerte de Abel? A Caín. Aunque heredó una tendencia pecaminosa, Caín fue responsable de la acción que tuvo. Esta herencia genética juega un papel importante en el estado de la pecaminosidad del hombre, porque nosotros venimos de seres pecadores, pero ellos no nos hacen pecadores. Nuestra naturaleza tiene tendencia al pecado. Por ejemplo, se estima que el 20 al 60% del temperamento puede estar determinado por causa genética o por la genética. Lo que los científicos dicen acerca de que no puede heredar el comportamiento un hijo de un padre es porque no hay un gen específico estudiado que den el rasgo concreto del carácter. No se transmite. Ahora, algunos rasgos de personalidad pueden estar moderadamente heredables y que pueden ser ciertos tipos de comportamiento, incluyendo trastornos mentales. Sí se ha comprobado que hay personas que cuando viene de una línea de, alguien levantó la mano allí, cuando viene de una línea de personas que tienen este tipo de comportamiento, de rasgos de mentales o sufrimientos mentales, puede tener una tendencia a tener problemas de trastornos mentales. Pero ahí entra lo que decía nuestro hermano Juan Tetay, que decía que hay lo que nosotros llamamos las maldiciones generacionales, una causa que de una cierta manera está vinculada en el vínculo familiar y que se va transportando de generación a generación y puede llegar a afectar, porque también está considerada dentro de la patología que es una enfermedad de origen mental, origen no físico. Pero cada persona es responsable. Ahora, dentro de la ética debemos entender que cada uno de nosotros, nuestras acciones deben ser probadas y puestas en prueba. ¿Alguien vi que levantó la mano allí? ¿Sí es así? Sí. La bajó. Dios le bendiga, buenas noches. Yaniris, adelante. Sí. La palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces se supone que no puede ser heredado las cosas malas, porque entonces iríamos al infierno sin tener la culpa. Fuéramos castigados siendo inocentes porque fueron nuestros ancestros los que hicieron las cosas malas y las estamos heredando. Pero Dios en su justicia dice que no, que el alma que pecare, esa morirá. Cuando un niño hereda algo de los padres, no hereda la maldad, hereda el dolor, la ira. ¿Por qué? La mentira, pero no es una herencia, sino que está siendo formado por personas que necesitan ayuda, que trabajar su carácter. Una niña crece con una madre amargada, esta madre la maltrata, esta madre abusa de ella, esta madre la humilla. Esta niña crece siendo una mujer que va a maltratar a sus hijos, que va a hacer lo mismo que hicieron con ella de niña. Y de ahí es que viene informándose la cadena. Y los problemas mentales igual se van heredando porque esta persona está criando esta niña o este niño, esta persona tiene problemas mentales no tratados y esta persona va criando su hija o su hijo así como está, como ha sido formada, como ha sido formado. Lo digo porque cuando yo era niña fui muy maltratada, muy humillada y cuando vengo a ser madre por primera vez, yo también maltraté a mi niño, que después que vengo a Cristo le pido perdón. Le pedí perdón a mi niño que vi que estaba creciendo con ira, con rabia. ¿Por qué? Ah, que lo heredó de la madre. No, no fue una herencia. Fue que lo crié igual como me criaron, pensando que era lo correcto. Lo humillaba delante de la gente. Este niño va creciendo con rabia.
porque no es la forma de educar, no es la forma de corregir. Y eso es lo que sucede. Ay, se parece a la mamá. No, no se parece a la mamá. Fue como la mamá lo crió. Ese es mi punto de vista. Perfecto, ok. Tiene que ver con esta posición. Imagínense que hay un niño que es adoptado, no tiene ninguna prueba genética que sea parentesco de los padres adoptivos, ¿verdad? Pero al paso del tiempo, el niño crece y de cierta manera se parece en sus acciones y actitudes y forma de pensar a sus padres sustitutos. ¿De dónde pues heredó un comportamiento si no tienen carga genética? Lo que está diciendo nuestra hermana es la forma. Las formas y las acciones se heredan. Los niños van tomando las acciones de los padres y se vuelven repetitivas. Y ahí es donde las personas confunden. Mira el ejemplo que está poniendo nuestra hermana aquí. Es tremendo. Y que eso es repetitivo frecuentemente. Por eso la ética no solamente te va a decir, haz las cosas bien, sino que tú hagas un análisis muy profundo internamente, en todas las áreas, en tu casa. Sal de aquí, de esta clase hoy, reflexionando cómo te estás comportando en el trabajo, en la casa, en la iglesia. ¿Cuáles son los motivos de las acciones que tú tienes? Si son correctos o son incorrectos. Yo no debo evaluar simplemente las acciones, debo evaluar los motivos. Es que la gente se enfoca en que, yo soy bueno, pero muchas veces lo está haciendo desde una intención incorrecta. Ya la acción no es sana, está envenenada. Y así hacemos muchas cosas dentro de la iglesia, en la familia, en el trabajo. Por ejemplo, hay una parte que se llama la ética deontológica, no teológica, ontológica. Es la teología normativa o la teoría normativa que según la cual existen ciertas ocasiones que se deben realizar. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que va a hacer algo, aunque se vea bien, si la acción está mal, importa más el resultado que la acción. Analicen por un momento y que su cerebro comience a tomar esto. Por ejemplo, hay unas acciones que se deben realizar, hay otras que no se deben realizar, más allá de las consecuencias positivas o negativas que puedan traer. Es decir, hay ciertos deberes que se deben cumplir más allá de las consecuencias. Lo que hablábamos ahora. Una persona que tiene esta forma de pensar éticamente dice, no, es un familiar, lo están persiguiendo, lo van a matar, entonces yo no puedo mentir, entonces usted le va a decir, no, entren, que ahí está, mátenlo. La ética deontológica te dice que tú debes actuar sin importar la consecuencia final. Pues yo no estoy de acuerdo con esa postura, obviamente, porque yo siempre voy a salvaguardar y a primar la vida antes que una acción que yo pueda decir por mi boca. Que ahora, eso no debe ser un modelo que me rija a tal punto que yo me vuelva un ser mentiroso en cada momento por estar protegiendo y buscando un fin último mejor. No. Debemos tomar precauciones moderadas con las acciones de acuerdo a las circunstancias. Ahora, estas acciones tienen un valor en sí mismo, independiente de la causa de bien que puedan producir. Ese valor que lleva la acción debe ser no solamente evaluada por la moralidad, sino por la acción, por el fin último. Y ahí es donde debemos nosotros analizar, porque nosotros hoy en día nos estamos bañando, buenos latinoamericanos, y vas a una reunión, vas tarde, te llaman, agarra el teléfono, ¿por dónde vienes? Ya yo voy llegando. Cuando te estás bañando, la persona que está allá dice, no, ya viene aquí a la esquina, se tranquilizó, pero resulta que tu acción
pudo tranquilizar, tuvo un fin último bien, pero es una mentira. A ver, ahí es donde tenemos que analizar no solamente el fin último, sino las acciones, y deben ir complementadas. Por ejemplo, si tú sabes que por decir la verdad vas a ocasionar una tercera guerra mundial, ¿mentirías sí o no? Ya estamos terminando. Mejor dicho, ya terminamos, porque recuerden que estas clases serán hasta las 6:30. Los maestros que van a venir a continuación tienen la autorización mía de terminar a las 6:30. Ya si de pronto ustedes están un poquito más interesados, pues excelente. Les pregunto, si tú vas a decir una verdad en este momento, todo el mundo tiene la atención en ti. Si tú dices la verdad, se genera una tercera guerra mundial. Y si dices una mentira, se calma la situación. ¿Qué harías? 2, 3 personas rapiditos para cerrar con una oración, porque este es el comienzo de estas clases, que cuando lleguemos de ética a bioética les va a encantar muchísimo. ¿Qué harías si por decir la verdad en este momento se ocasiona una tercera guerra mundial? ¿Dirías la mentira, sí o no? Yo digo que sí. Rosiri dice que sí. Yo digo que no. Yo digo porque hay muchas veces que uno se encuentra en situaciones así, pero yo siempre he pensado que mientras yo hable con la verdad, pase cualquier consecuencia, yo siento que el Señor me respaldará, pero siempre como que voy por la verdad. Es algo que siempre he batallado en esa circunstancia, porque le digo, uno se encuentra con cosas así diariamente, donde uno tiene que tomar ciertas decisiones de hablar la verdad o decir, como dicen, una mentira. ¿Cómo que le dicen? Una mentira Piadosa. pequeñita. Piadosa, una mentira piadosa, pero es mentira. Exacto. Y vamos a salvar Correcto, vidas. correcto. Si vamos a salvar vidas, yo miento. Porque como dijo el pastor hace un rato, aquellas mujeres parteras le mintieron al faraón y salvaron vida. Y Dios la bendijo. Hay verdad que es mejor quedarse callado y no decirla. Bueno, esto se va a poner, vi que Evelyn tenía la mano levantada. Os continúo aquí. Amén, amén, amén. Bueno, amados, estamos en un dilema, porque unos dicen sí, otros dicen no. Ok. Pero si vamos a mentir, es algo malo. Pero si nos quedamos callados, igual. Entonces, sería como que decirle al Padre, Padre, guíame, porque en estos momentos yo no sé si irme para el infierno o irme para el cielo. Entonces, hay situaciones así. Bueno, en mi caso, a mí me cuesta mentir. Ay, no, a mí me cuesta, digo yo, Padre, ¿qué hago? Porque si miento, ay, Señor, pero si, o sea, yo me pongo muy nerviosa y se me nota rapidito en la cara que yo estoy mintiendo. Entonces digo yo, Padre, ¿qué hago? Mejor digo la verdad. Okay. Aunque yo pase un momento así como que tenso, así como que, mejor digo yo, Padre, mira, fíjate que me equivoqué. No pude llegar porque no, o sea, porque la verdad no tuve ganas. Así. Exacto. Pero sí, o sea, es muy No, y es difícil cuando uno no está acostumbrado a mentir, hermana, porque pues a mí también me pasa así. Yo, Dios mío, yo digo la verdad, pase lo que pase, pero primero le oro a Dios para que sea Él el que obre. Y Conmigo bueno, no va a ser Bueno. difícil. Yo, con tal de salvar vida, yo diré, no, Ok. eso que está pasando. Tienen que analizar, exacto, muy bien. Tienen que analizar la pregunta, que es parecida a lo que venimos realizando. No se va a dar en todos los casos. ¿Por qué le hago estas preguntas? Porque también quiero que en su conciencia puedan traer una reflexión hoy a través de
de esta clase, que hay ciertas circunstancias extremas que se podría dar estas acciones donde tú te encuentras en un dilema. Vas a salvar, por ejemplo, millones de personas se van a salvar, pero si mientes, vas a quedar mal delante de Dios. Debes tener arrepentimiento para hacerlo. Pero ahora, vamos a las cosas pequeñas, porque aquí es donde más nos cuesta. Por llegar tarde y quedar bien delante de los demás, decimos mentiras. Lo que dice allí nuestra hermana, que son casos que se presentan a diario, donde uno tiene que cubrir su responsabilidad con una mentira. Es donde la ética te dice es incorrecto en todo el sentido de la palabra. Los casos que yo le estoy colocando son casos magnos, muy grandes. Tú sabiendo que va a morir 2, 4, 5, 6, 10 millones de personas por no enfrentar o decir una verdad, prefieres decir una mentira. ¿Qué posición tomarías? Entonces, son casos muy, muy extremos. No es cotidiano, pero los cotidianos, donde tú pones tu integridad, tu seriedad, tu persona, tú la cubres muchas veces de mentira, o la cubrimos por quedar bien delante de los demás. Ahí es donde debemos trabajar, porque hasta qué punto podemos tener virtudes que de cierta manera sean cubiertas con mentiras. Tenemos buenas virtudes, pero las cubrimos con mentiras por quedar bien delante de los demás. Si hacemos una práctica, ¿sí, Yaniris? La mentira para salvar mi pellejo, esa es la mentira que me lleva al infierno y que me aparta de Dios, que se repite cada día. Pequeñas zorras, la mosca que cayó en el perfume. Pero una mentira que es para salvar almas, yo no creo que Dios me juzgue y me castigue por eso. No que te castiga, pero si pecas. Tienes que entender que si pecas, hay un pecado. Claro que sí, porque la palabra misma habla sobre la mentira. Pero si yo no defiendo mi pellejo y siempre digo la verdad, porque tengo convicción de lo que ya Dios dijo, ¿verdad que sí? Pero se presenta este caso extremo, por supuesto que voy a pecar, porque prefiero mentir en ese momento y luego decirle al Señor, perdóname, pero este era un caso extremo, Señor, y estoy muy convencida que Dios me va a perdonar. Exacto, los ejemplos que estamos colocando en unos minutos atrás, iguales de las parteras, esos son absolutos en conflicto. En este caso se debe elegir el que mayor preserve o tenga menos causal de mal. Ya si usted quiere elegir sin una consecuencia la mentira o la verdad y usted se entiende más por la mentira, pues obviamente es una conducta que está reprobada delante de Dios. Es muy diferente cuando hay una posición extrema a un acto secuencial diario. Entonces tenemos que trabajarlo para que seamos en cierto aspecto, ministros de Dios, siervos y siervas de Dios, pastores y pastoras competentes para la gloria de Dios. Y eso se ve mucho en el tema cristiano. Y no se suaviza en ninguna manera, antes se evoluciona. Hay una ola de nieve que viene creciendo y creciendo. Y ya a la gente se le es fácil mentir. Pastor, no puede ir al culto porque me ocupé, usted no tiene idea, y está en la cama durmiendo viendo TikTok. O sea, se le hace fácil. No pude ir a la reunión que era importante porque es que me tocó salir y eso fui por allá lejos. Estaba ahí en la tienda, se quedó hablando con la vecina, llegó tarde, se le pasó la hora y no fue capaz de decir la verdad. Un ejemplo, cosas como esas afectan la conciencia del hombre hasta que se cauterice, porque dicen por ahí que una mentira repetida 100 veces llega a volverse oficial en la persona como una verdad. Y la persona la dice como si estuviera diciendo la verdad. Ya ahí tenemos un potencial mentiroso. La Biblia habla, el mentiroso es que idealiza y trabaja las mentiras a tal momento o a tal punto
que sabe dónde las va a decir, cuándo las va a decir, cómo las va a decir, en fin de hablar falsedad y engaño. Y como ministros de Dios no podemos caer en este jueguito del enemigo. Amados, queremos orar hasta aquí, darle gracias a Dios. El próximo sábado van a entrar en otra materia, sé que les va a encantar. Estoy entre homilética, que van a aprender cómo predicar, cómo organizar mensajes. ¿Les gustaría esa? O hermenéutica, Claro que sí. para Amén, interpretar la amén. Biblia. Claro que sí, sí, sí. ¿Esa les gustaría? Ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Claro que nos gustaría, pues a mí me gustaría. Excelente. Entonces, van a tener esta clase de homilética que les va a gustar mucho. Entonces, para el próximo sábado, para que estén listos, tengan apuntes allí, porque sé que van a aprender muchísimo